para traer este avance informativo desde Bolivia. Nos enlazamos con Bolivia TV. Escuchemos la conferencia de prensa sobre Martín Belaúnde López. Al comando de la policía se han movilizado a todas las unidades. Todas las unidades de la policía boliviana están movilizadas en procura de dar con el paradero del señor Belaúnde. Se ha instruido, por supuesto, a todas las unidades de frontera, a todas las unidades especiales, a las unidades operativas de la policía y de las otras instituciones de seguridad que tienen que ver precisamente con este tema. También se ha pasado la información respectiva a Interpol para que se pueda poner en movimiento también los equipos de la Policía Internacional. Los equipos de la Policía Internacional ya están informados sobre la fuga del señor Belaúnde. Lo que queremos señalar a partir de este lamentable episodio de negligencia de un grupo de custodia policial, e insistimos, no vamos a permitir ni vamos a tolerar hechos de corrupción. No lo estábamos haciendo obviamente con el señor Belaúnde. El señor Belaúnde se ha acogido al conjunto de normas internacionales y a la economía jurídica nacional, y el Estado boliviano, el gobierno nacional, estaba haciendo lo que correspondía hacer en este caso. Estábamos a un paso prácticamente de entregar al señor Belaúnde al Estado peruano, y desafortunadamente se ha producido este hecho. Señalar categóricamente que vamos a ser implacables con quienes son o encubridores o cómplices o responsables directos o indirectos de esta fuga. No vamos a permitir que ningún funcionario público en este caso tenga la más mínima licencia para delinquir. Consecuentemente, el Comando General de la Policía tendrá que hacer todos los esfuerzos para dar con el paradero del señor Belaúnde. No es solamente la responsabilidad del equipo de custodia, es la responsabilidad también de las autoridades máximas de la policía boliviana. Queremos también pedir a los ciudadanos y ciudadanas que nos puedan prestar su colaboración, pedir a ciudadanos y ciudadanas que tengan alguna información fidedigna que permita dar con el paradero y la aprehensión del señor Belaúnde, a otorgarnos esa información bajo la más estricta confidencialidad. Pedimos que los ciudadanos y ciudadanas que tengan alguna información fehaciente, objetiva, fidedigna, nos la transmitan para que podamos procesarla inmediatamente y ojalá con esa información podamos proceder a la aprehensión de este señor, que tiene que ser entregado en manos de la justicia del Perú. Finalmente, también pedir al fiscal general del Estado Plurinacional que pueda maximizar su capacidad institucional, su esfuerzo, su trabajo, que pueda desplegar los equipos que sean necesarios del Ministerio Público para obtener los datos más fehacientes que nos permitan identificar a los responsables de este lamentable hecho, que como gobierno lo deploramos, como gobierno lamentamos profundamente, y por supuesto vamos a seguir como corresponde con todas las medidas legales que el caso aconseje. No es suficiente solamente la movilización de la policía, vamos a extremar también esfuerzos en emitir
emitiendo las alertas respectivas también a las unidades de frontera de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército y también de la Armada Boliviana. Vamos a hacer que todo el sistema de seguridad del Estado plurinacional se ponga en movimiento para impedir que se cometa esta ilegalidad producto de la irresponsabilidad de funcionarios policiales. Ministro, si me permite, por favor, les ruego dos consultas. La primera, ¿cuántos son los policías que están detenidos en la FELCC? Si hay algún jefe policial ahí. Y la segunda pregunta, el señor Belaunde, para acceder al arresto domiciliario, dejó garantías. Hay una familia que garantizó con sus votos. ¿Qué sucede con esta familia? ¿También está detenida? ¿Qué sucede? Esas dos preguntas. Gracias. Gracias. Respecto a la primera pregunta, hay un grupo de policías que estaban inicialmente bajo su responsabilidad, que son 4. Entiendo que ya están prestando sus declaraciones en la PELCC. Y respecto a la segunda pregunta, recuerden ustedes que el arresto domiciliario tiene también como sustento una garantía personal. Hay ciudadanos que han garantizado personalmente la detención del señor Belaunde. Por lo tanto, se aplicarán las normas que corresponden en caso de esas garantías. Se supone que si hay personas que son garantes del señor Belaunde, tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Ministro, ¿qué ha evaluado las consecuencias políticas de este hecho, dado que en el Perú se estaba siguiendo ese proceso? Y también aquí en Bolivia, me imagino la oposición también hará bandera de este hecho, ministro. Sí, nosotros asumimos, como corresponde, la responsabilidad como Estado plurinacional, por supuesto, como gobierno nacional. Nos hacemos cargo del caso. Y por eso estoy señalando de una manera categórica que no vamos a ser tolerantes bajo ninguna circunstancia con los responsables de la fuga. Vamos a ser implacables con esos funcionarios que presumimos han sido cómplices para que el señor Belaunde tenga que fugarse, porque el señor Belaunde no puede abandonar una residencia protegida por la policía, ¿no es cierto?, y pueda salir como Pedro por su casa. Se supone que hay un equipo de seguridad policial que está controlando el más mínimo movimiento del señor Belaunde las 24 horas del día, máxime si el señor Belaunde estaba a pocas horas de ser entregado a la justicia peruana. Mucho más. Por lo tanto, no vamos a pretextar, ¿no es cierto?, simplemente que los policías se hayan dormido o que simplemente sean negligentes o que estén desatentos de su función. Tenía una función exclusiva. Y no solamente el equipo de la policía, Comando Departamental de la Policía de La Paz y obviamente el Comando General de la Policía Boliviana. Si no, ¿para qué tenemos comandante de la policía? ¿Para qué tenemos un comandante departamental? ¿O para qué tenemos un jefe de seguridad para que cumpla exclusivamente la misión? Por lo tanto, tendremos que investigar, y el Ministerio Público tendrá que investigar el grado de responsabilidad de cada uno de estos funcionarios que tenía a cargo la seguridad del señor Y insisto, no vamos a ser complacientes, todo lo contrario, vamos a ser implacables, porque comprenderán, no es un hecho aislado. Aquí ha habido un conjunto de hechos que se han repetido en anteriores ocasiones, y esperemos que los policías responsables de la fuga de otros funcionarios también estén sancionados como corresponde a la regla. Hay una versión, ministro, hay una versión también que se maneja sobre un supuesto secuestro. El abogado dice que ha desaparecido Martín Belaunde. Incluso hay responsabilidad en el gobierno. ¿Cómo se responde a esto? Sí, no, solamente despejar cualquier especulación. Oficialmente estamos declarando la fuga del señor Belaunde. Nuestra hipótesis
por supuesto, es que el señor Belaunde burló presumiblemente la vigilancia de la policía o, en complicidad con el equipo de custodia de la policía, fugó de la residencia donde estaba detenido. Muchas gracias, compañero. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en torno a este tema. Iván, la presumible cooperación, complicidad y negligencia de miembros de la policía que llevaban adelante el custodio de Martín Belaunde en su domicilio. Recordemos que Martín Belaunde ingresó ilegalmente a Bolivia en diciembre del año pasado, argumentando persecución política que no pudo poder comprobarla. Se van a iniciar decía el ministro de la Presidencia, se han iniciado ya las pesquisas, la investigación respectiva para dar con el paradero de este súbdito peruano. Iván. Muchísimas gracias, Ronald Corini. Oficialmente el Estado boliviano, a través del ministro de la Presidencia, ha oficializado la fuga de Martín Belaunde y se está investigando la colaboración de la policía en este hecho. Ahí estamos observando, esta es la orden de captura internacional. La Interpol ya tiene esta solicitud de captura de Martín Belaunde y lamentar, lo decía el ministro de la Presidencia, seremos implacables con los cómplices y encubridores de la fuga de Martín Belaunde, que tenía arresto domiciliario. Había 4 policías que lo estaban custodiando, pero claro, hay responsabilidades del comandante departamental y también del comandante nacional de la policía, que tendrán que explicar qué ha pasado en este caso, de lamentar por lo que significaba ya Bolivia iba a entregar a esta persona en cumplimiento de lo que viene a ser también la norma internacional cuando se tratan de hechos de corrupción. El señor Belaunde ha sido denunciado por hechos de corrupción por su país, por el Perú, y estaba en ese proceso de extradición en los próximos días, y viene precisamente este hecho que se ha conocido en las últimas horas y que lo acaba de confirmar el ministro de la Presidencia, la fuga de Martín Belaunde. Bien, esa fue la información que ha sido publicada en Bolivia TV de esta conferencia de prensa de la Presidencia de Bolivia. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, entonces ha asegurado que la versión oficial es la especulación de fuga, manejado por 2 aristas. La primera, que Martín Belaunde se habría, digamos, burlado la vigilancia, la custodia en su casa, y la segunda, que habría actuado posiblemente con la complicidad de estos agentes. Las autoridades bolivianas aseguran que van a ser implacables con cualquier persona que haya colaborado con esta situación. Nosotros regresamos con más información. Muchísimas gracias por habernos acompañado.